Tercera jornada de terror, no se puede definir de otra manera, para los ciudadanos ecuatorianos en medio de la guerra abierta entre las organizaciones criminales y el Estado, con asaltos y tiroteos que se siguen produciendo en todo el país, aunque no a la escala del primer día en el que los tiroteos se desataron por las principales ciudades. Esta vez no hay un invasor ni un ejército externo, pero la sensación en la calle es que efectivamente viven en medio de una guerra. Estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Ahí asegura ahí. Estas 13 personas van a ser judicializadas ya. A ver si nos van a dar paso o no. Lo que nosotros tenemos que entender es que ellos fueron los ejecutores. Una guerra que enfrenta al Estado con los narcotraficantes y organizaciones criminales, a veces simples pandilleros que han crecido meteóricamente en los últimos años en este país, donde la tasa de asesinatos ha pasado de menos de 6 por cada 100.000 habitantes a casi 47, superando en este siniestro ranking a países que sufren la violencia callejera desde hace décadas, como México o Brasil. Mientras el ejército patrulla las calles y efectúa detenciones, los criminales aterrorizan a la población con asesinatos y secuestros indiscriminados, donde no faltan los asaltos y saqueos. En Ecuador la vida de una persona vale cada vez menos. Bueno, otro asunto del día. Al menos 11 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras el impacto de 2 misiles rusos contra un hotel de Kharkov, la ciudad más grande de esta parte de Ucrania. El gobernador de la provincia ha informado de que entre los heridos hay periodistas de un medio de comunicación turco que se alojaban en ese hotel. El ataque tuvo lugar a última hora de este miércoles y los rescatistas, lo pueden ver en estas imágenes, aún trabajan en la zona que está completamente cubierta de escombros, ventanas y balcones rotos tras el bombardeo. Los equipos de emergencias continúan trabajando en el lugar del ataque y los heridos han sido trasladados a los hospitales de la ciudad recibiendo atención médica. Además de los ataques aéreos, la guerra continúa en las trincheras. Allí los soldados ucranianos están adoptando una posición más defensiva. En la frontera con Rusia, el ejército de Zelensky se esfuerza por acelerar esas construcciones defensivas, especialmente ahora que el frío invierno hace más duro el combate. Estas filas de barricadas de hormigón blanco y bobinas de alambre de púa se extienden a lo largo de más de 1 kilómetro, pero por motivos de seguridad el ejército ucraniano no puede desvelar la escala de la construcción ni la ubicación exacta. La artillería retumba no muy lejos de estas trincheras con viviendas rudimentarias y literas de madera. Los propios soldados al mando de un ingeniero militar se encargan de construirlas al amparo de la oscuridad y el gélido invierno. A varios cientos de metros de esta red reforzada con vigas de madera se colocan lo que el ingeniero denomina dientes de dragón, las bobinas de alambre que minarán densamente. Eso sí, lejos de sus fortificaciones, porque este soldado explica que deben evitar dejar municiones peligrosas en su territorio. Ucrania espera así capear los ataques de las fuerzas de Moscú, que según los analistas militares han tomado la iniciativa en el campo de batalla. Miramos al extranjero, comenzando por Israel, que hoy será llevada ante el Tribunal Internacional de La Haya por Sudáfrica, que le acusa de tener intenciones genocidas, mientras la ONU reclama a los hutíes de Yemen el fin de los ataques en el Mar Rojo. En Gaza continúan los bombardeos. La Organización Mundial de la Salud pide la apertura de pasos seguros para el envío de ayuda humanitaria. Israel asegura que hay una posibilidad de alcanzar una tregua de hasta 30 días en la franja de Gaza para el intercambio de rehenes. De ello se ha hablado en una reunión en El Cairo. I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. La Organización Mundial de la Salud pide garantizar el paso seguro de ayuda humanitaria y trabajadores. Llevan 2 semanas con bloqueos. WHO has had to cancel 6 planned missions to northern Gaza since the 26th of December. Our requests were rejected and assurances of safe passage
were not provided. En la última jornada fallecieron 4 miembros de la Media Luna Roja tras un ataque israelí. Este miércoles el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una nueva resolución que reclama a las milicias hutíes poner fin a los ataques en el Mar Rojo. Estos lo hacen para que Israel cese su ofensiva en Gaza. The Red Sea is vitally important for global maritime transportation. Currently, this critical shipping lane is in a state of crisis. Iran-backed Houthis launched a complex attack of one-way attack drones, anti-ship cruise missiles, and an anti-ship ballistic missile into the Red Sea. En el sur del Líbano se registra una nueva jornada de violencia fronteriza con Israel. Al menos 3 personas han muerto. La violencia ha estallado también en Papúa Nueva Guinea, donde al menos 15 personas han perdido la vida en los disturbios que se han producido entre policías y empleados públicos por un recorte salarial. El primer ministro del país ha tenido que pronunciarse para advertir de que no tolerará actos rebeldes que han incluido saqueos e incendios. Los policías han declarado en huelga tras descubrir que le habían bajado el sueldo, algo que los funcionarios atribuyen a un problema administrativo. La noticia política en España ha sido el sufrimiento del gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos parlamentarios que tenía previsto aprobar ayer. Los independentistas del fugado Puigdemont han exprimido al máximo al Ejecutivo para que aprobara todas sus reclamaciones, algunas de ellas muy cuestionables legalmente. Lidia Rodríguez, al final el gobierno cedió en todo, pero no todos los decretos salieron adelante. Efectivamente, Roberto, la de ayer fue una jornada maratoniana que se vivió de forma excepcional en el Senado y el balance del día para el Gobierno es que logró sacar adelante 2 de los 3 reales decretos que tenía previstos. El primero de ellos, el ómnibus, salió adelante, incluyendo algunas medidas como, por ejemplo, reformas para la justicia. El segundo fue el decreto anticrisis, que también obtuvo el apoyo necesario y que incluye, Roberto, cuestiones tan básicas para Canarias como, por ejemplo, la continuidad de la gratuidad de las guaguas. Sin embargo, la reforma del subsidio de desempleo, ese tercer decreto, no logró salir adelante y fue una gran sorpresa, y no precisamente por el voto negativo de Junts, sino todo lo contrario, por el voto negativo de Podemos, Roberto. Efectivamente, Junts se ausentó en 2 de las votaciones, se abstuvo en otra para que saliesen adelante. A quienes no se pudo convencer es a los diputados de Podemos. Esto evidencia, Lidia, la mala sintonía entre este grupo y la ministra Díaz. Efectivamente, fue la gran sorpresa de la tarde. El voto negativo de Podemos a la reforma del subsidio por desempleo es también un voto, de alguna manera, de castigo hacia Yolanda Díaz por todas las decisiones que se tomaron en relación a Podemos y Sumar. Hay que decir, y lo dijo ella, que esto va a afectar a 730.000 personas que van a dejar de percibir aproximadamente unos 90 euros al mes en esas ayudas. Podríamos decir que toda esta decisión ha sido movida por esas guerras internas entre Podemos y Sumar. Creo que lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo. Bueno, ayer por parte de Junts se dijeron algunas de las prebendas que se obtienen, pero aún nos seguimos preguntando qué obtiene el fugado Puigdemont a cambio de su abstención para que salgan adelante estas leyes. Sí, desde luego esta postura que ha tomado Junts no ha sido desde luego gratuita, todo lo contrario, han logrado pactar con el Gobierno que cedan las competencias integrales en materia de migración a la comunidad autónoma y además la supresión del artículo, ojo al dato, 43 bis, que según ellos ponía en peligro la aplicación de la amnistía. Y todo esto, Roberto, orquestado perfectamente desde una oficina en Bruselas. Bueno, una de las cuestiones, gracias Lidia, que reclamaban los independentistas era que se premiase a las empresas que devolviesen su sede a Cataluña o incluso que se multara a las que no lo hicieran. Hace unos minutos la vicepresidenta María Jesús Montero ha dicho esto sobre el asunto. Se refuerza en este acuerdo es con la legalidad vigente, que significa que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo, sino que se refuerza, que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí donde tiene que hacer, donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones.
Bueno, estas son las declaraciones de intenciones. Ahora habrá que ver en qué se traducen legalmente todas estas medidas. Pero volvemos a Ecuador. Ante esta oleada de violencia extrema, el gobierno ha puesto cara al enemigo identificando a una veintena de organizaciones criminales. Nos cuenta la última hora desde ese país, desde Quito, Néstor Aguilera. Las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, ofrecieron un balance acerca de los operativos realizados en las últimas horas. 329 personas han sido detenidas mediante operativos en los que han participado de manera conjunta miembros de ambas instituciones. Pertenecerían a 3 agrupaciones criminales: Tiguerones, Lobos y Choneros. Además, el jefe del Comando Conjunto, junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, habló de que 5 terroristas han sido abatidos y 29 personas han sido recapturadas. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa el día de hoy cuantificó en aproximadamente 20.000 el número de ciudadanos que pertenecerían a escala nacional a estas agrupaciones criminales. La jornada también finaliza en medio de algunos hechos de carácter aislado que se han producido en las últimas horas, eso sí, hay que decirlo, mucho menos violentos que en jornadas precedentes. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no vamos a ceder tampoco a las estupideces que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos, me refiero a los terroristas que están en estas cárceles. Estamos en un estado de guerra. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Bueno, pues son las palabras del presidente del país, pero queremos ver cómo se percibe por parte de los ciudadanos ecuatorianos, de quienes conocen perfectamente cuál es el día a día de este país por experiencia propia o por la de sus familiares, como es el caso de Sonia Ávila, una ecuatoriana que vive en nuestro país hace ya décadas, aunque su familia sigue en Ecuador, parte de ella en Guayaquil, la ciudad más afectada por los incidentes, aunque también en otras regiones donde ha habido disturbios. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta portavocía que nos dan a nosotros que estamos aquí en el exterior. No, gracias a usted por atendernos. Antes que nada, luego lo recordaré, pero hay que decir que usted trabaja precisamente con un canal de cocina, de comida ecuatoriana, ¿verdad? Acercando la cocina ecuatoriana de su país precisamente a todo al que nos gusta este tipo de cocina, y seguro que además la suya deliciosa. Sonia, ¿cómo está su familia? ¿Se ha visto afectada por esta ola de violencia? Están bastante preocupados y la verdad es que llegan a un punto en que ya han aprendido a vivir con ese miedo. Ahora más porque no esperábamos que realmente esto detone de esta manera, ¿no? Que se arme el caos en el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más importantes del Ecuador, ya que ahí se encuentra el puerto principal, ¿no? Y prácticamente es el pasadizo de la droga. Por eso es que Ecuador está así, porque hay una pugna de poderes entre estas bandas, entre las bandas del narcotráfico. Claro. Y nada, están simplemente, pues ahora tienen bastante precaución, evitan salir a la calle, están en lo justo, lo necesario, o hacen compras de víveres por internet y bueno, y haciendo teletrabajo. Claro, hemos visto calles vacías, claro, saldrán a la calle lo menos posible, ¿no? Sí, no solamente los familiares, sino amigos, porque he vivido allá prácticamente media vida, ¿no? Entonces, toda mi vida está ya en Guayaquil. Claro. Cuéntenos, esta inseguridad, además en Guayaquil, como usted dice, puerta de entrada de los narcotraficantes, no será nueva de un día para otro, se habrá ido instalando poco a poco. ¿Usted percibió cómo se iba instalando esta violencia en la ciudad? Sí, yo he seguido muy de cerca las noticias y realmente esto sucede más o menos del año 2012, en que fue donde empezaron hay indicios de que empezaron a llegar los primeros narcotraficantes, que en este caso son las mafias albanesas, y los del cártel de Sinaloa, que son los mexicanos. Entonces, también se aprovechó que hubo una reforma de la Constitución en el año 2012 donde se decretó la libre ciudadanía en el Ecuador. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona podía ir al país sin necesidad de un certificado de antecedentes penales o de una visa. Esto lo reformó el presidente Rafael Correa y muchas personas, incluso yo en mi caso, decimos que le hacemos responsable de la situación en la que hoy en día vive el país. A partir de ahí, las bandas empezaron a tomar más fuerza, vieron que Ecuador era la oportunidad para poder fortalecerse como bandas criminales
como bandas del narcotráfico, ya que tienen, como nosotros tenemos frontera con Colombia y con Perú. Claro. Sabemos que Colombia es un mayor fabricante de droga. Claro. ¿Esto afecta solo a las ciudades grandes como Guayaquil o Quito o se extiende por el resto del país también? Realmente las provincias que están más en alerta, por decirlo así, son los que pertenecen a la costa. No se habla casi nada de la provincia de Esmeraldas, pero lo que se vive en Esmeraldas es terrible, o sea, es casi quizás más o peor que Guayaquil, porque en Esmeraldas también hay puerto y Esmeraldas es frontera con Colombia. Entonces, las provincias de la costa, como la provincia del Oro, que está más abajo de la provincia de Guayaquil, también tienen estos problemas del narcotráfico, de la delincuencia, ¿no? Porque están las bandas organizadas, que son las grandes, las bandas del narcotráfico, y que las que antes ya he mencionado, y luego están las pequeñas bandas, que son los microdelincuentes, que se aprovechan del caos que ellos arman, del poder que tienen para trabajar en conjunto con ellos. Entonces son los que se encargan de hacer las vacunas, que no sé si ustedes saben lo que significa, que no. piden lo que es una cuota a los negocios para supuestamente protegerlos de todo esto, ¿no? Entonces es como una extorsión. Claro. Entonces, los robos en las cárceles, los robos en las calles, etcétera. Entonces, es todo una concadena de toda la situación, que esto se ha venido perpetrando desde hace años atrás. Esto no es desde ahora. De hecho, me parece bien la decisión que ha hecho este presidente de militarizar lo que es al país, pero esto se necesitaba muchísimo antes. Hemos tenido motines en las cárceles. Desgraciadamente somos noticias internacionales cuando pasa esto en Ecuador, y no es la primera vez que estamos en el ojo de mira. Claro, la situación es terrible. Pues Sonia, con el deseo de que sus familiares y amigos estén todos bien, le agradezco de nuevo que haya estado con nosotros. Le pido por favor que me diga cuál es el nombre de su canal para seguirla. Cocina Ecuador. Muy bien, pues ahí la veremos. Muchas gracias por atendernos, Sonia. Muchísimas gracias. Gracias por la apertura, gracias. Bueno, lo escuchamos de la voz de su presidente. 20.000 personas forman parte de los cárteles. Con los nombres de esas bandas podemos hacer un mapa que divide al país en las zonas donde domina cada uno de los clanes mafiosos que se han ido extendiendo en muy pocos años. El documento de la Dirección Antinarcóticos revela cómo se organizan los grupos narcocriminales en el país. Según el informe, los tiguerones han penetrado el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas y alcaldías y prefecturas. El documento no ahonda los detalles sobre esta infiltración en las entidades públicas. Los tiguerones tienen mayor presencia en Guayas, Esmeraldas y Manabí. Junto a los Lobos y Chone Killers alcanzan otras 10 provincias y son los adversarios de los choneros. Esta última es la organización más antigua. Surgió en Manta en 1998, encabezada por Jorge Vélez alias Chonero. Con su asesinato en 2007 asumió el control Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, pero también fue asesinado en 2020. Actualmente los choneros tienen presencia en Pichincha, Cotopaxi, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, Azuay y Loja. Sus brazos armados son los gángsters en Esmeraldas y los R7 en Santo Domingo. Estos dos frentes se disputan las rutas para el tráfico de drogas y, según el informe policial, son los responsables de crímenes violentos. La impunidad con la que se sienten esas bandas lleva a una de ellas a asaltar en pleno directo una cadena de televisión en Guayaquil. Lo han podido ver porque las imágenes han dado la vuelta al mundo. Hoy sus trabajadores se sienten aliviados, afortunados de poder contarlo. Este es su relato. Era un día como otro cualquiera en el estudio de TC Televisión en Guayaquil, cuando pistoleros enmascarados irrumpieron el plató. Hasta ese momento yo te lo juro que pensé que era mi último día en la tierra, pensé que no iba a volver a ver más a mis hijos, que lo último que mis hijos iban a ver de mí era un cadáver con un disparo en la cabeza. Alina Manrique, periodista de la cadena, relata esos 15 minutos de amenazas y miedo, todo ello retransmitido en vivo. 12 rehenes, podría decirse, en el estudio de noticias, desde el cual se estaba transmitiendo en vivo. Ellos estaban como muy envalentonados. Otro de los testigos fue el también periodista José Luis Calderón, quien acataba las órdenes del grupo criminal. ¿Qué quieres que diga? Que no entre la policía, o si no nos matan. Que no entre la policía porque nos van a matar uno por uno.
A pesar de tener incluso un taco de dinamita en su bolsillo. Con improperios, amenazas a la vida, te matamos. Poner de rodillas a 50 periodistas, a una ciudad, a un país. Estamos al aire para que sepan que no se puede jugar con la mafia. Fue la frase desencadenante de este asalto que sigue conmocionando a un país en estado de excepción. La población civil ha vaciado las calles estos días, dejando imágenes solo comparables con la época de pandemia y una enorme incertidumbre sobre su futuro. Está muy solitaria la calle, todo eso, los locales están todos cerrados, está muy ambiente muy frío, así. Como que hay un COVID nuevo. Lo poco transitada que están las calles ahorita, yo pienso que ese es el pensar de la gente todavía, tal vez siguen con miedo. Con los nervios de punta. No podemos trabajar de esa situación. No hay nada. Hay otros días había bastante gente, hay bastante comercio, hay bastante, pero hoy día no hay nada. Con la zozobra que tenemos de que vaya a ocurrir nuevamente con los negocios, que todos están cerrados, algunos cerrados, otros abiertos a media puerta. David Cordero Heredia es abogado ecuatoriano, él reside en Nueva York y nos atiende en este momento. ¿Qué tal, David? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Llama la atención que uno de los países más seguros y amables de América Latina se convierta en muy poco tiempo en un infierno para los ciudadanos. ¿Esto se veía venir? ¿Hubo decisiones que llevaron a esta situación? Sí, hay muchas señales que nos han llevado a este punto y muchas decisiones también. Empezando por el año 2014, en donde se reforma el Código Orgánico Integral Penal y también se reforma el sistema penitenciario, se aumentan las penas para varios delitos y se construyen megacárceles muy difíciles de controlar por el tamaño y se empieza a aumentar exponencialmente la cantidad de personas privadas de la libertad. Pero al mismo tiempo el Estado no controla estos espacios y poco a poco las mafias van tomando el control de las cárceles. Y esto lo fuimos advirtiendo muchas personas desde la academia, desde los organismos de derechos humanos, que lo que estaba pasando en las cárceles, que era esta pérdida de presencia del Estado y poco a poco el crecimiento de estos grupos armados, era un termómetro de lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Claro, el origen además de esta violencia que tiene epicentro en las cárceles por un lado, pero también en las bandas de narcotráfico. ¿Por qué han decidido instalarse los narcos en Ecuador? Hay una serie de factores que hacen a Ecuador hasta cierto punto atractivo para las bandas internacionales. En primer lugar está que ha sido un país, como tú decías, Roberto, tradicionalmente pacífico, y eso les ha permitido o les ha hecho pensar que era un lugar propicio para ser un lugar de paso para los carteles internacionales, especialmente y aparentemente de la información que se tiene de algunos carteles mexicanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar es que precisamente en las últimas décadas el abandono que ha existido por parte del Estado de ciertos sectores y ciertas ciudades enteras de la costa en cuanto a servicios básicos, a salud, educación, agua potable y la pobreza que viven estos sectores de la costa ecuatoriana los ha hecho especialmente propensos a hacer un caldo de cultivo, no solamente para que se instalen bandas, sino para que se empiecen a reclutar desde muy jóvenes a niños y adolescentes para estos grupos. Se ha ido instalando una economía que está basada en el narcotráfico, de la que no solamente viven las personas que son directamente parte de estas bandas, sino también las comunidades a las que estas personas pertenecen, pero además por los millones de dólares que están circulando en la sociedad, también empresarios, políticos, como solo escuchado en las últimas semanas, incluso por el famoso caso que está impulsando la fiscal de la Nación desde hace 2 o 3 semanas. Tenemos conocimiento incluso
de que jueces de la Corte Suprema de Justicia, o la Corte Nacional, como se llama en Ecuador, generales de la policía, políticos de la Asamblea Nacional, todos involucrados con este negocio de narcotráfico. Entonces, una corrupción que viene a contaminarlo todo. David, nos llama la atención las imágenes de ataque a escuelas, a estudiantes, a universidades. ¿Hay una razón para esto o es que se atacaba de una forma indiscriminada y también a los colegios? No, una de las cosas que han estado haciendo las mafias en los últimos años precisamente es tener un pacto tácito, digamos así, con el Estado en cuanto al control de las cárceles. Entonces, los grupos tienen control de cada cárcel, y lo que estaba haciendo el propio Estado era distribuyendo a los presos de acuerdo a su filiación en cuanto a las bandas. Una de las cosas que pasó hace muy poco fue que el presidente de la República anterior, el que dejó el cargo hace unos pocos meses, Lasso, decidió sacar a uno de los cabecillas de estas bandas, a alias Fito, de la penitenciaría, de la cárcel en donde estaba, a una cárcel de máxima seguridad. Y esto fue muy mal recibido por los privados de la libertad de dicha cárcel, que trataron de amotinarse, y finalmente, mediante una acción judicial muy dudosa que terminaría en procesos en contra de los jueces que fueron parte, el líder de esta cárcel, de esta banda, fue traído nuevamente a la cárcel en la que estaba. Y aparentemente iba a ser extraído este mismo líder, Fito, hace pocos días, lo cual llevó primero a su desaparición. Cuando lo buscaron en la cárcel ya no estaba. No sabemos desde hace cuánto tiempo había desaparecido de la cárcel, porque la cárcel es un espacio de total dominio de las bandas. Y luego las protestas que están, esto es una forma de protesta de estas bandas ante la idea de que podrían tener o perder esta división de este dominio territorial sobre las cárceles, ¿no? Entonces esto está conectado, ¿no? Está conectado lo que está pasando en las cárceles, lo que está pasando en las calles, y lo que pasó en las últimas 24 horas. Ya habíamos tenido una versión mucho más pequeña, por cierto, pero hace algunos meses, cuando el presidente Lasso trató también de mover a los presos de las cárceles. Entonces, esto es más que un ataque dirigido a un sector de la población, es un ataque totalmente indiscriminado, en donde lo que se está tratando por parte de las bandas es mostrar su fuerza y tratar de atemorizar a la población. Y los mensajes que han venido publicando en redes sociales es precisamente que no quieren ser trasladados y quieren mantener es un pulso que están manteniendo al gobierno, en este caso, en el que tienen a los ciudadanos, a los millones de ciudadanos ecuatorianos, como rehenes. No me resisto a hacerle una última pregunta, nos queda solo un minuto, David, y es casi pedirle su opinión sobre un tema que está a debate también, porque muchos ciudadanos reclaman mano dura, mirando al gobierno de Bukele en El Salvador como una posible receta. ¿Cree usted que renunciar a derechos a cambio de seguridad es la receta adecuada para Ecuador? Renunciar a derechos es lo que nos ha llevado donde estamos ahora, ¿no? El abandono que hemos tenido por parte del Estado de barrios enteros, de ciudades enteras, en donde no tienen los servicios más básicos, y en donde los niños y adolescentes crecen sin ningún futuro que no sea precisamente el enrolarse a este tipo de bandas. A eso es lo que nos ha llevado el abandonar los derechos humanos, el abandonar la educación, la salud, en general, la vida digna que debería ser garantizada por el Estado. Esto no es ninguna solución, el abandonar los derechos fundamentales, tomando en cuenta que además de los 20,000 miembros activos, digamos, que reconoce el presidente de la República, estamos hablando de muchas más personas que están vinculadas de una u otra manera a este negocio. Y si no lo tomamos como un problema social que tenemos que resolver, entonces vamos a señalar, digamos, a cientos, tal vez, cientos de miles, tal vez, de personas ecuatorianas que quisiéramos que actúen de otra manera, por supuesto, y que debemos buscar la manera de reintegrarlos y de sanar. El problema con lo que está pasando es que los muertos los van a poner las personas más pobres de la sociedad, mientras
toda esa corrupción que hemos visto en los últimos días, que está en las altas esferas de estas mafias, pero también en las altas esferas del Congreso Nacional, de la Judicatura. Esas personas no van a ser tocadas y el negocio va a quedar ahí. Morirán unos cientos miles de personas pobres que luego van a ser reemplazados por otros cientos miles de personas pobres que nos sobran en este momento en el país. Entonces, esas no son soluciones. Declarar como enemigos y personas que son de las que nos podemos deshacer dentro de la sociedad y que son ecuatorianos y ecuatorianas que también han tomado malas decisiones y que ojalá podamos ofrecerles un futuro diferente. Esa no es la solución. La solución es buscar cómo salir como sociedad de estos problemas. David, no tenemos tiempo para más. Le agradezco su diagnóstico y la aclaración sobre la situación que está viviendo su país. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Bueno, enseguida volvemos con más noticias. Una que nos inunda en estos días, los famosos pellets, los microplásticos, a la orden del día por el incidente del barco frente a Portugal. Habrán escuchado que aquí en Canarias se han encontrado también, como en Tarragona o en Cádiz, pero ojo, no tiene que ver este microplástico con el que inunda las playas de Galicia. Eso sí nos recuerda la cantidad de este material que hay en el mar. Enseguida se lo contamos. Bueno, esto es Galicia, en una de sus playas donde, como en tantas otras en esa región, se afanan en recoger pellets, ese nuevo nombre que estamos usando ahora para referirnos a los microplásticos. No es una tarea sencilla, ya lo ven, hay que rastrear prácticamente la arena con paciencia, porque están buscando bolitas de milímetros de grosor, a veces más pequeñas que granos de arroz. También ocurre lo mismo en Asturias, están haciendo los mismos, tratan de limpiar los arenales afectados por ese vertido. Asturias ha localizado 65 playas con restos. Los pellets también se están extendiendo por el Cantábrico, aunque en menor cantidad. En Cantabria, en el País Vasco o incluso en Francia, toda la costa norte de nuestro país. Bueno, en todo el Cantábrico hay un punto común con ese plástico, se supone que tiene el mismo origen, ese buque Toconao, el que perdió los contenedores en el Atlántico, pero en las últimas horas, claro, todos han empezado a mirar sus playas y han saltado varias alarmas. Miren, en el Mediterráneo, en Tarragona, nada que ver con ese barco, pero también hay pellets. Tienen claro que en este caso el origen está en la industria química local. Y también aquí, en las islas. El otro día veíamos un invitado que nos enseñaba microplásticos recogidos en nuestras playas. Bueno, ahora mismo hay prealerta en la zona norte de Tenerife, también por esos pellets, aunque también se sabe, lo recordamos, que no vienen del barco Toconao. Su procedencia es distinta. Si no, es eso, una. Se lo vamos a preguntar a Daura Vega Moreno, es coordinadora del Grupo de Investigación Open Plus, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, sean del barco o no, ninguna zona costera se salva de estos microplásticos, por lo que vemos, ¿no? No, al final este tipo de plásticos, estos pellets están dispersos a nivel mundial. Entonces, Canarias en particular, por nuestra ubicación dentro del Atlántico, pues estamos expuestos a ellos. Entonces nos vienen desde hace décadas, hace mucho tiempo que los tenemos en nuestras costas. ¿De dónde proceden? Por ejemplo, en Tarragona tienen claro que viene de su industria química. ¿Aquí, a las islas, hay alguna actividad que las produzca especialmente? Sí, nosotros sabemos que la mayor parte de los que nos llegan a Canarias son de accidentes equivalentes al que ha sucedido en la costa de Galicia. No de este en particular, pero sí con muchas similitudes. Portacontenedores que pierden un contenedor de pellet al mar, uno o más de uno, y esos pellets se quedan vagando en el océano muchas veces años hasta que llegan a las costas canarias. Claro, estos pellets son como unas perlitas, granitos de arroz, para fabricar plástico.
¿Es tan común que se pierdan, que acaben flotando en el mar, en el transporte? En el caso de los contenedores de tráfico marítimo, pues está claro que es por una pérdida, por un accidente, pero en el caso de Tarragona tenemos que entender que, bueno, primero es que la producción es bastante intensa. Leía el otro día que eran 75.000 toneladas al año, entonces estamos hablando de cantidades importantes y se trabaja a granel con este tipo de material. Ahora aquí en Galicia pues vimos sacos, pero muchas veces se trabaja a granel. Si pensamos en la harina o en la arena, cuando tú transfieres de una fábrica, de la industria a un camión, por ejemplo, que ver alrededor pues restos de ese grano, ¿no? Si trabajáramos con esa idea, es muy común. Entonces, cuando trabajas con granel, con partículas que son tan pequeñas, es muy fácil que se pierdan. El tema es empezar a darle importancia medioambiental que realmente tienen y trabajar con protocolos pues más estrictos. Claro, a mí, primera idea que se me ocurre, al margen del uso que se haga de plástico, reciclaje, etcétera, es que esta forma de transportar el plástico con esos granitos tan pequeños es lo menos ecológico que hay. Claro, a ver, plásticos existen desde hace 70 años y los pellets tienen exactamente el mismo tiempo. Entonces, se diseñaron así porque para la industria productora del plástico es cómodo, porque luego se van a fundir y se van a convertir pues, en un envase, por ejemplo. Entonces, pesarlos es cómodo, prepararlos para la cantidad adecuada dentro de fábrica, yo digo, se trabaja a granel, les resulta cómodo, pero nunca se pensó cuando se diseñaron en qué impacto medioambiental iban a tener. Eso no estaba en el diseño del producto. Claro, claro. ¿Y qué impacto tienen? Daura, ¿qué problemas puede generar los microplásticos en nuestras costas? Realmente tenemos que ver el problema de manera conjunta. Está claro que las cantidades van a importar. No sabemos a día de hoy cuántos pellets en total, no hablo de este vertido, hablo en total, hay en el océano, hay estimaciones, pero no conocemos los datos totales porque, claro, la realidad es que no se van a degradar. Entonces van a ir aumentando año a año sin degradarse. Luego irán llegando a las costas. Pero en su transporte, insisto, con años, necesita bastante tiempo, no un mes, sino varios años, se le van a ir absorbiendo distintos tipos de contaminantes. Además de los compuestos que tengan en su composición original, en sus aditivos de fabricación original, se van a ir absorbiendo distintos tipos de contaminantes, como pueden ser hidrocarburos, pesticidas o PCBs. Ahí es donde radica el mayor impacto. Y para eso sí que es verdad que hace falta años en el que ese proceso se produzca. Pero en Canarias sabemos que nuestros pellets, los que llegan a nuestras costas, muchas veces tienen 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad. Bueno, Daura, nos apuntaremos a sus clases porque lo ha explicado clarito, clarito. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noticias también en el campo científico. Investigadores de varios hospitales madrileños y de Ghana han identificado una barrera defensiva para luchar contra la malaria. Un estudio esencial para descubrir nuevas vacunas y tratamientos contra esta enfermedad. Ahora será posible identificar posibles proteínas útiles para el control de las enfermedades. Además, el método permite diagnosticar infecciones en fases tempranas. Los investigadores han identificado hasta 110 proteínas relacionadas con la respuesta inmunológica contra el parásito de la malaria. Nos va a explicar por qué es tan buena noticia Jacob Lorenzo, es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Jacob? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? A ver, esta línea de investigación, Jacob, lo que vendría a buscar es que el propio cuerpo estimule su sistema inmunológico para hacer frente a la malaria. ¿Es así? Exactamente, es algo parecido a lo que comenta. Este estudio lo que ha permitido es identificar proteínas del parásito que nuestro sistema inmune detecta en primera instancia, es decir, la primera línea de defensa de nuestro sistema, lo que es capaz de detectar de este parásito. Esto es lo que se denomina inmunoglobulina M. En este caso, lo que ocurre es que nada más entrar el parásito de la malaria en el organismo, pues estas proteínas, que son anticuerpos, por así decirlo, detectarían directamente al parásito y lo neutralizarían. Por lo que tendríamos, por así decirlo, proteínas clave para la defensa inicial de una infección por este patógeno.
¿Esto tiene una aplicación inmediata o es solo una línea de investigación nueva que se abre? Tiene una aplicación inmediata porque la búsqueda de vacunas frente a la malaria es un proceso bastante complejo porque hay muchas proteínas implicadas y que se están estudiando por varios grupos de investigación a nivel internacional. Y gracias a este estudio, pues ya, como bien decías, hay 110 proteínas identificadas que podrían usarse como posibles candidatas a vacunas. Además, permite dirigir tratamientos más efectivos porque se enfocarían a la neutralización de estas proteínas y por otro lado nos abre las puertas de nuevos métodos de diagnóstico, esto sí a un poquillo más a mayor largo plazo, para diagnóstico, un diagnóstico temprano que sobre todo en casos de malaria pues es bastante importante. Bueno, pues es una buena noticia, sin duda, además por una enfermedad, mira que se conoce hace años la malaria, pero el avance, a margen de esas vacunas que han ido saliendo y que desde luego supone un avance, pero no ha habido una curación total de ella, ¿no? Una erradicación total. Exactamente, la malaria es una de las enfermedades tropicales olvidadas que denomina la Organización Mundial de la Salud. Como no afectan a los países, por así decirlo, muy llamadamente ricos, pues nos olvidamos un poco de ellos y es lo triste. Pero hay más de 400.000 personas que se infectan al año y que mueren al año, por lo que es un problema de salud bastante grave a nivel mundial. Bueno, pues hoy toca alegrarse por esa buena noticia. Gracias por tu tiempo, Jacob. Buenos días. Va a ser, buenos días. Bueno, vamos a ver cómo viene hoy Ponte al Día. Están a punto de llegar. Pedro, Wendy, ¿qué nos tienen preparado para hoy? ¿Qué tal, Roberto? Hola. Muy buenos días. Pues ya lo saben, en unos minutos comenzamos Ponte al Día y lo haremos haciéndonos eco de un caso en Santa Cruz de Tenerife. Una mujer ha sido multada por alimentar de forma reiterada a las palomas de la zona. Hay que recordar que la ordenanza municipal impide este tipo de acciones porque pueden tener consecuencias muy negativas para nuestra salud. Vamos a ampliar más datos también de la mano del ayuntamiento. Y hoy además también vamos a hablarles de qué consecuencias puede tener vivir en una casa completamente desordenada. Cuadros de ansiedad, de estrés, cansancio, dolor incluso de cabeza. Hoy vamos a convertir nuestro plató en una casa para conocer cómo debemos habitarla, sobre todo para tener salud. Y aún vive con el susto en el cuerpo una dependiente de un supermercado de vecindario en Gran Canaria. Ya están viendo las imágenes. Un hombre armado con un machete irrumpió en el establecimiento con el objetivo de llevarse la caja. Por suerte no hay que lamentar daños personales, pero nosotros a raíz de este caso vamos a ofrecerles una serie de consejos de la mano de la Guardia Civil para saber cómo actuar si tenemos que presenciar, por desgracia, una situación tan tensa como esta. Además, también vamos a hablarles hoy de un producto indispensable en la cocina, el aceite de oliva virgen extra. Fíjense, en enero del año 2023 costaba de media 6 euros. Este año, en enero, cuesta de media 12 euros. Hoy nos vamos a preguntar, bueno, qué alternativas tenemos y sobre todo, si en un futuro próximo bajarán los precios del oro líquido, como lo conocemos. Con todo este menú y más asuntos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues precisamente la sequía está detrás del encarecimiento del aceite en nuestro país, pero en otros lugares el problema es justo el contrario. Miren, el río Congo ha alcanzado su nivel más alto en más de 60 años, provocando inundaciones y la muerte de más de 300 personas. Todo esto en apenas unos meses. El río Congo ha alcanzado su nivel más alto en más de 60 años, provocando inundaciones en toda la República Democrática del Congo y la República del Congo. El caos es total. Ayudamos a la gente a desplazarse con nuestras piraguas para que puedan encontrar algo que comer, afirma este residente de Kinshasa. Evidentemente el Estado no ha cumplido con su papel. La responsabilidad es compartida, agrega este otro afectado. La mala planificación urbana y la débil infraestructura han hecho que algunos países africanos sean vulnerables a inundaciones repentinas después de intensas lluvias que se han vuelto más frecuentes debido al cambio climático. Es lo que confirma esta activista del cambio climático, que se muestra sorprendida porque no se hayan tomado medidas para ayudar a las familias. Este miércoles el río ha alcanzado los 6 metros de altura sobre el nivel del mar. Todo un récord. Varios barrios y una decena de provincias se han inundado. En total, más de 300 personas han muerto y 300.000 hogares se han visto afectados, con decenas de miles de casas totalmente destruidas.
Bueno, nos fijamos ahora en el tiempo aquí en las islas. Emilia, ¿cómo viene esta jornada? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues viene bastante tranquila, para lo que podría ser, viene bastante tranquila porque de momento en el archipiélago hoy vamos a disfrutar de una jornada muy despejada con temperaturas que ya han subido. Enseguida te lo voy a contar, pero antes te quiero enseñar la imagen de Hipólito. Hemos hablado de ella durante toda esta semana. Ahí la tenemos, es una borrasca de alto impacto bautizada por el Instituto Meteorológico Portugués, a la que le vamos a decir adiós desde el Mirador del Time, por ejemplo en Tijarafe, en La Palma, porque desde luego al archipiélago poco va a afectar, como mucho a esa isla de La Palma, y que hoy nos ha dejado nubosidad, sobre todo durante la madrugada, de tipo medio y alto, y que a esta hora ya sale por Fuerteventura y Lanzarote básicamente sin consecuencias. Te he hablado de las temperaturas porque a esta hora ya de la mañana tenemos 26 grados, por ejemplo, en el aeropuerto de La Palma, 25,9 en Frontera, 26 grados, cerca de esos 26 grados también en puntos del sur de Tenerife, y es que tenemos viento del sur, suroeste, y ese aire más cálido pues ha hecho subir las temperaturas en muchos puntos de las islas. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues Hipólito pasa a la historia para nosotros, de momento sigue ahí girando, pero se va a ir hacia el norte. De hecho, se va a subdividir, se va a descomponer en otra nueva perturbación, que si nos fijamos en esta imagen, al final de la semana que viene vamos a tener 3 perturbaciones rondando el archipiélago de las Azores. Una de ellas al final de la semana que viene ya veremos si trae algo de precipitación a las islas. De momento, a día de hoy, no. Y lo que vamos a tener es viento muy fuerte de componente sur, del suroeste también, que podría acelerarse con rachas de más de 70 kilómetros por hora en las vertientes norte, es decir, a sotavento. Temperaturas que hoy van a subir y que mañana bajan en las islas occidentales. Vamos a ver cómo queda la precipitación acumulada para las próximas horas. Fíjate cómo llega hasta La Palma, y cuando llega a La Palma se frena ese sistema frontal, ese frente, y apenas va a dejar 2 litros por metro cuadrado en la isla de La Palma y en la isla del Hierro como mucho. Para mañana la previsión lo que marca, por tanto, es un totum revolutum, porque tenemos nubosidad alta en las islas occidentales con posibilidad de chubascos en la isla de La Palma. En principio alguna gota podría caer en la isla del Hierro, no es muy probable. Nubosidad alta, como digo, con un manto nuboso extendiéndose al resto del archipiélago, y en Fuerteventura y en Lanzarote, ¿qué vamos a tener? Pues calima, lo contrario totalmente, que procede del desierto del continente africano, con temperaturas que mañana bajan en las islas occidentales, las mínimas se irán en ascenso por ese aire cálido. Y atención a la situación marítima nuevamente, porque la presencia de Hipólito va a hacer que lleguen olas de hasta 3 y 4 metros, por ejemplo, a las costas del oeste de las islas occidentales, así que mucha precaución con ese estado de la mar, Roberto. Bueno, atentos de nuevo al mar. Gracias, Emilia, buenos días. Hasta mañana. Bueno, hoy cerramos en las calles de Venezuela con una serie de estatuas contemporáneas inspiradas en las meninas que están adornando estos días las principales calles y plazas de la capital, de Caracas. Se trata de acercar las bellas artes al público con estas esculturas tan originales. Así les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!